acercarse a Dios confiadamente y pedir con fe lo que necesita, y Dios se lo va a dar, porque si está de acuerdo a su voluntad, Dios no se lo va a negar. Dice claramente el versículo: esta es nuestra confianza, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. Así que si yo estoy seguro que lo que estoy pidiendo a Dios está de acuerdo a su voluntad, tendré la confianza que recibiré aquello que estoy pidiendo. Porque si lo que estoy pidiendo está alineado, está alineado. Así que antes de pedir, primeramente verifique si lo que usted va a pedir está alineado a la voluntad de Dios. Y si usted confirma y el Espíritu le da testimonio que está alineado a la voluntad de Dios, pida con fe, no dudando nada, y usted va a recibir lo que está pidiendo. Amén, gloria al Señor, aleluya. Mire, porque si lo que estoy pidiendo dice está alineado, gloria al Señor, entonces mi oración será 100% efectiva. 100% efectiva. Eso es la oración eficaz del justo, de la que habla el apóstol Santiago. Dice la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo decía, pero ¿cuál es la oración eficaz? ¿A qué se refiere Santiago cuando dice eficaz? Es eficaz cuando ésta está alineada a la voluntad de Dios. Se hará efectivo el cheque, hermano. Y es un cheque al portador, tome, vaya, cámbielo, gloria al Señor, no va a rebotar, no es diule, gloria al Señor, ¿entiende? Porque se vuelve eficaz cuando está alineada a la voluntad de Dios. Ahora, porque mi confianza del conocimiento de su voluntad me da la fe para creer que recibiré lo que pido. Oh, aleluya. Ahora, porque si pedimos desconfiadamente, porque hay gente que pide desconfiadamente, ¿verdad? Gloria al Señor. De si será o no será, voy a tantear a Dios, voy a pedir a ver si sí o si no. Esa oración es ineficaz, porque no lleva fe, menos confianza, sino que está plagada de duda. Y nos pasará lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 7. Gloria al Señor, que el que pide dudando, dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Por eso que usted, para poder llegar delante del Señor con una oración eficaz, usted tiene que llegar muy confiadamente de que conoce que eso que está pidiendo sí es la voluntad de Dios para su vida. Ya casi vamos a aterrizar, porque esto es la introducción. Porque lo que quiero que usted entienda hacia dónde lo quiero llevar, o hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo con la enseñanza de esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Esto nos sucederá, o sea, se nos va a ser negada la petición, nos va a suceder, aleluya, porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Ahora, entonces, ¿cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Ahí está el detalle, hijo Cantinflas. ¿Cómo hago, pastor, para conocer la voluntad de Dios? Para entonces pedir eficazmente, para que mi oración sea 100% efectiva. ¿Sabe qué dice Oseas 4:6? Oseas 4:6 dice, y yo quiero que se lo aprenda de memoria porque lo hemos repetido muchas veces, dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Mi pueblo no recibe porque no tiene el conocimiento de mi voluntad. Mi pueblo se está perdiendo bendiciones múltiples porque no conoce mi voluntad. Bendito el nombre del Señor. Ahora entonces, ¿qué tengo que hacer para conocer la voluntad de Dios? Mire, hermano, ocúpese en conocer más a Dios. Ocúpese en conocer más a Dios, en ser más íntimo con Él. Hermano, porque Dios no nos llamó a una religión ni a una vida de religiosidad, de venir a la iglesia los domingos y entrar seco e irme como una estopa seco para la casa.
por cumplir nada más, por ser parte de. Es que, ay, tengo tantos domingos de no ir a la iglesia y me acordé que soy cristiano. No, porque lo hemos repetido hasta la saciedad. El ser cristiano no es una religión, es una relación. ¿Cómo está tu relación íntima con Dios? ¿Cómo están tus tiempos íntimos en la presencia de Dios? ¿Estás viniendo a la presencia de Dios? ¿Estás mirándote cara a cara con el Altísimo en oración? ¿Estás buscando tu lugar secreto en la presencia de Dios? ¿Estás teniendo la intimidad que Dios quiere que tengas con Él para que Él se revele a ti? Porque, hermano, la voluntad de Dios es conocimiento, es la mente de Dios, y no va a venir a ti, aleluya, si no tienes intimidad con Dios. Y sabes, la voluntad de Dios es progresiva en la revelación. Yo empecé sirviéndole al Señor como pastor de jóvenes. ¿Era la voluntad de Dios? Sí, era la voluntad de Dios para mí en ese tiempo. Luego fui evangelista. Ya no era la voluntad de Dios que fuera pastor de jóvenes, porque ahora soy evangelista. Porque es progresiva la voluntad de Dios. Pero el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. La Biblia dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu, las cosas de Dios son locura. Y en el tiempo que fui evangelista, era la voluntad de Dios para mí en ese momento. Las almas se convertían, había milagros en las campañas. Yo iba a la cárcel y los presos se convertían. Esa era la voluntad de Dios para mí en ese momento, pero fue progresando. Y ahora soy pastor. Y es la voluntad de Dios que yo sea pastor, porque estoy aquí y porque Dios sigue trabajando en mi vida. ¿Qué seré mañana? Bueno, lo que quiero es ser lo que la voluntad de Dios diga que debo ser. Y así mismo tú también. Dice, bueno, cuando yo me convertí, yo me congregaba en Alfa y Omega, pero después, 10 años después, yo estaba en la iglesia Gracia. Era la voluntad de Dios. Cuando usted camina bajo la voluntad de Dios, Dios te va llevando progresivamente al lugar indicado que tienes que estar en el tiempo y el espacio indicado, el día y la hora. Aleluya. Dios te va a poner en el día y la hora. Cuando tú permites que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida. Otra forma de conocer la voluntad de Dios está aquí, en la palabra de Dios. Aquí está la voluntad de Dios para ti y aquí está la voluntad de Dios para mí. Yo no sé cuánto lees tu Biblia o hace cuánto no la lees. Quizás está llena de polvo en tu casa, quizás ya ni tengas una Biblia impresa. Yo no sé, pero si quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que leer su palabra, porque en su palabra está la voluntad de Dios. Y a través de su palabra nos es revelado Dios mismo. Lo que Él piensa, sus deseos, lo que Él quiere acerca de su pueblo, lo que Él quiere que yo haga, lo que Él quiere como yo viva, está aquí en su palabra. Yo tengo que leer y estudiar la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Si cuando vienes a la iglesia no pones atención a su palabra, ni disciernes la voz de Dios en cada cosa, porque, hermano, Dios te puede hablar aún entrando por esa puerta, incluso bajándote del taxi. Antes de entrar, Dios te puede haber hablado y Dios te puede estar hablando. De hecho, Dios te está hablando ahora. Yo no sé si tú puedes discernir la voz de Dios y entender qué es lo que Dios me está enseñando y qué es lo que Dios quiere que yo aprenda. Pero no para que me entre por un oído y me salga por el otro. Es para que lo anide y lo atesore en mi corazón, para que lo ponga por obra. ¿Cómo nos ha enseñado el apóstol Santiago hoy? El apóstol Santiago dice, aleluya, que debemos ser oidores, pero no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y solo los que caminan bajo la voluntad de Dios son hacedores de la palabra, porque la palabra es la voluntad de Dios para nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Pero también, hermano, la otra cosa que me enseña la voluntad de Dios, como lo dije antes, es la oración. Porque cuando yo oro, Dios me habla. Cuando yo oro, Dios me revela.
Cuando yo oro me pongo más sensible a la voz del Espíritu Santo. Entre más yo busco la presencia de Dios, más sensible soy a la voz del Espíritu Santo, porque esa es la otra clave, es oír al Espíritu Santo. Porque Jesús lo dijo en San Juan 16:13. Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, dice: Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Hermano, cuando usted no sabe orar conforme a la voluntad de Dios, usted tiene al Espíritu Santo. Dígale: Espíritu Santo, dirígeme. Dime por dónde tengo que ir. ¿Cuál camino tengo que escoger? ¿Qué decisión debo tomar? Porque no sé cómo. Romanos dice: ¿debemos orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, les voy a enviar a otro como yo, el Paracletos, el Espíritu Santo, el Consolador, que estará con vosotros todos los días. Hermano, usted no camina solo, hermana. Usted no camina sola, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Qué dice Corintios? ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros? ¿Qué nos cuesta decir? Pero que no lo practicamos. Pero ¿qué nos cuesta decirle al Espíritu Santo: oh amado Espíritu Santo, tú que lo sabes todo, dime qué debo hacer en esta situación? Dirígeme, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, conozca a Dios, sea más íntimo con Dios. Búsquele más al Señor. Lea la palabra, porque ahí está la revelada, la voluntad de Dios. Y llénese y camine en comunión con el Espíritu Santo, porque Él lo va a guiar a toda verdad y de seguro le va a mostrar la voluntad de Dios. Amén. Si lo cree, denle un aplauso al Señor esta mañana. Bendito el nombre de